No soy un hombre religioso. Ese fue mi error. Cuando era niño, mis abuelos eran mi mundo entero. Eran fanáticos religiosos que creían en el fuego del infierno y el azufre. Todos los días predicaban la palabra de la Biblia, con una pasión que rayaba en la locura. Los domingos eran sagrados. La iglesia era un ritual, un lugar donde entregaban sus almas. Eran buenos cristianos, como me recordaban a menudo, y se suponía que yo también lo era. De niño absorbí sus enseñanzas como una esponja. Quería ser como ellos y pensaba que la Biblia tenía todas las respuestas. Pasé incontables horas leyendo las Sagradas Escrituras, con los ojos muy abiertos y llenos de inocencia, creyendo que cada palabra era el Evangelio. Mi abuela siempre decía que yo, cuando creyera, sería sacerdote y durante mucho tiempo le creí. Yo era su pequeño discípulo, un espejo de su devoción. Pero todo cambió. Llegó la escuela secundaria y, con ella, los niños de mi barrio. Eran diferentes, más relajados, más salvajes. Hacían cosas que hacen los niños de esa edad. Andar en patineta, jugar a la pelota, decir palabrotas, ver cosas que no deberíamos ver. Mi madre se preocupaba porque pasaba demasiado tiempo con mis abuelos y me animó a jugar al aire libre, a ser un niño normal. Me adapté rápidamente y me despojé de mi piel religiosa como una serpiente. Pronto empecé a vestirme de otra manera, a hablar de otra manera y a hacer cosas por las que mis abuelos me habrían condenado. A los 16 años ya estaba experimentando con drogas, perdiendo mi virginidad y viviendo la vida al límite. Era solo una adolescente que se divertía, pero sabía que me estaba alejando mucho del camino que mis abuelos habían trazado para mí. Todavía los visitaba a veces, pero nunca hablaba de lo que estaba haciendo. La Biblia, la iglesia, esas cosas me parecían distantes, irrelevantes. Prefería mi teléfono y los videojuegos, mis primos y mis amigos. Mi abuela notó el cambio. Me llevaba aparte y me advertía que no alejara al Señor, que no abandonara las enseñanzas. Yo la ignoraba, diciendo que solo me estaba divirtiendo, pero ella se desesperaba, casi frenética. Me rogaba que fuera constante, que siguiera aprendiendo antes de que fuera demasiado tarde. La mirada en sus ojos era salvaje, desquiciada, y me fui ese día sintiéndome incómodo. El infierno. Mi abuela hablaba mucho de ello. De niño me aterrorizaba. Decía que escuchar música terrenal o oír cualquier cosa que no tuviera que ver con el Señor era un billete seguro a la condenación. Así que vivía con miedo, tratando de ser perfecto, apagando la televisión si ponían algo que no fuera cristiano. Incluso reprendí a mi madre por escuchar música secular. Pero cuando empecé a salir con otros chicos, ese miedo se desvaneció. Cuando me sentí verdaderamente libre, me rebelé contra todo lo que me habían enseñado. Empecé a sentir resentimiento hacia mi abuela. Sus constantes advertencias sobre el infierno, su severidad, todo me parecía una prisión psicológica. Cuanto más mayor me hacía, más ira se acumulaba en mi interior. Me imaginaba a todos los niños que habían crecido temiendo la condenación eterna, igual que yo. Decidí vivir para mí, no para una deidad ficticia. Me convertí en ateo agnóstico, escéptico respecto de todo, incluso de la existencia de Dios. Pensé que podría haber algo ahí fuera, pero no estaba seguro de qué. Cuando conocí a mi esposa en la escuela de posgrado, ella estudiaba matemáticas mientras yo me dedicaba a la escritura creativa. Eran dos extremos del espectro, pero nos entendimos. Ella era deslumbrante, casi de otro mundo, y no podía creer que alguien como ella viviera en nuestro pequeño pueblo. Me acerqué a ella en el centro de estudiantes y, por un giro del destino, necesitaba un libro que yo iba a devolver. Me pareció suerte y, por primera vez en años, consideré que podría haber algo más. 5 meses después nos enteramos de que estaba embarazada. No me importaba que fuera pronto. La amaba y quería ser el mejor esposo y padre. Le propuse matrimonio y ella aceptó, pero había un problema. Sus padres insistían en una ceremonia religiosa. A pesar de mis sentimientos, acepté por ella. Su felicidad valía más que mi desdén por la religión. Sus padres eran bastante amables, pero me recordaban demasiado a mis abuelos. Hablaban de Dios a menudo y me hacían rezar con ellos.
Me hizo volver a sentirme incómodo, pero no insistían. Solo querían que me sintiera incluido, algo que yo respetaba. Hablé con mi esposa sobre cómo criaríamos a nuestro hijo. Quería que estuviéramos en la misma página. Ella fue comprensiva y estuvo de acuerdo en dejar que nuestro hijo decidiera sobre su religión cuando fuera mayor. Me sentí aliviado, incluso contento. Pero todo cambió en los 2 últimos meses de su embarazo. Ahí fue cuando empezó lo extraño. Mi esposa empezó a vomitar sangre, sangre oscura y espesa. La llevé de urgencia al hospital, pero los médicos no encontraron nada malo. Le hicieron pruebas, lo revisaron todo, pero ella y el bebé estaban sanos. Lo atribuí a algún síntoma extraño, pero no me pareció bien. Luego vinieron los antojos. Las mujeres embarazadas tienen antojos extraños, pero los de mi esposa eran inquietantes. Ansiaba sangre. No la bebía como un vampiro. Se pinchaba el dedo con una chincheta o se hacía cortes con papel y se chupaba las heridas. Lo noté unas cuantas veces, pero no dije nada, esperando que fuera solo una fase. Una noche me desperté y la encontré sentada en la cama, con la lámpara proyectando sombras inquietantes en la pared. Se pinchaba repetidamente con una chincheta, chupándose el pulgar con una intensidad casi salvaje. Le agarré la mano y le exigí que me dijera qué estaba pasando. Me confesó que algo en el sabor de la sangre la calmaba, que detenía el dolor de las patadas del bebé. Me horroricé e insistí en que viera a un terapeuta, con la esperanza de que eso pusiera fin a la locura. Pero las cosas solo empeoraron. El día que nació mi hijo fue el día más feliz de mi vida, pero esa alegría rápidamente se convirtió en algo más, algo oscuro y frío. Los médicos, las enfermeras, todos los que lo vieron, comentaron lo diferente que era. El médico que lo trajo al mundo incluso dijo: «Siento que su hijo va a cambiar el mundo». Al principio pensé que solo estaba siendo amable, pero la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. Mi hijo era hermoso, de una manera antinatural. Incluso cuando era un bebé, tenía una cualidad extraña y magnética que atraía a la gente. Nos paraban en la calle y nos decían lo adorable y especial que era. Pero yo nunca me sentía cómodo. Había algo extraño en él, algo que no podía precisar. Era demasiado consciente, demasiado callado. A medida que fue creciendo, las rarezas se multiplicaron. Nunca se reía con los dibujos animados ni lloraba cuando estaba solo. Se quedaba mirando, como perdido en sus pensamientos. Mi esposa no le dio importancia y dijo que era introvertido, como ella lo había sido de niña. Pero en el fondo, yo sabía que algo no iba bien. Luego estaba el latín. A los 9 años ya lo entendía. No lo hablaba, todavía no, pero sabía lo que significaba. Lo descubrí cuando visitamos un museo de historia. Se detuvo frente a una exposición de objetos del siglo VII, con los ojos clavados en un trozo de pergamino con escrituras en latín. Lo estaba leyendo, no solo mirando, sino leyendo. Le pregunté si sabía lo que decía y asintió. Le pedí que lo repitiera, pero negó con la cabeza sin apartar la mirada del texto. Mi hijo era un genio, eso estaba claro. Se destacaba en la escuela, aprendía idiomas como si fueran nada. También era popular, siempre estaba rodeado de amigos. Incluso fuera de la escuela, la gente parecía sentirse atraída por él, como polillas a la llama. Mi esposa lo veía como una bendición, pero yo no podía quitarme la sensación de que todo estaba mal. Un día, cuando tenía 11 años, estábamos en un partido de fútbol de la liga infantil. Mi hijo era una estrella, con talento natural. Pero durante el partido, otro niño se resbaló y se torció el tobillo. El niño gritó pidiendo ayuda. Mi hijo corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Los adultos se acercaron corriendo, pero cuando llegaron hasta el niño, se puso de pie y dijo que se sentía bien. Su dolor había desaparecido, así de simple. Todos alababan a mi hijo, lo llamaban amuleto de la buena suerte. Los vítores y la adoración resonaban en mis oídos, y un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé algo que mi abuela me había contado hacía muchos años. Una historia sobre el anticristo.
Ella decía que un día nacería un niño que crecería y sería amado universalmente, haciendo milagros que engañarían al mundo. La gente lo aclamaría como la segunda venida de Cristo, pero él sería el presagio del fin, el comienzo del Apocalipsis. Mientras observaba a mi hijo, que sonreía y saludaba a la multitud, no pude evitar preguntarme, ¿podría ser él lo que ella profetizó? ¿El anticristo? Y si lo era, ¿en qué me convertía eso a mí? Intenté hablar con mi esposa sobre esto, pero no me escuchó. Ella creía que nuestro hijo era un milagro, que estaba destinado a algo más grande en esta tierra. Cuando le dije que estaba empezando a sonar como una fanática, se puso a la defensiva, insistiendo en que él era especial. Su voz temblaba por la emoción, sus ojos se abrieron con un fervor que no había visto antes. Podía sentir que la tensión aumentaba. Una espesa niebla de inquietud se posaba sobre nosotros. No queriendo molestarla más, lo dejé pasar. No debería haberlo hecho. Podría darles innumerables ejemplos de las cosas extrañas que hizo mi hijo a lo largo de los años. Siempre tan alegre, siempre tan deseoso de ayudar a los demás. Había una perfección inquietante en todo lo que hacía. Una calma que parecía antinatural para un niño de su edad. Pero no fue hasta años después que realmente comprendí el horror de lo que había traído a este mundo. Unas semanas después de su 22 cumpleaños, nuestra alfombra estaba desgastada y deshilachada, así que decidimos que era hora de reemplazarla. Le pedí a mi hijo que me ayudara a cortar los pedazos viejos y lo hizo impecablemente, sus manos manejando la cuchilla con una precisión espeluznante. Estaba tan absorto mirándolo que perdí la concentración en lo que estaba haciendo. Mi mano resbaló y me corté el pulgar. La sangre brotó de la herida, espesa y oscura. Podía ver el cartílago y el hueso, y el dolor era cegador. Mi pulgar palpitaba con una intensidad que me nublaba la vista. Sabía que necesitaba puntos. Me estaba preparando para vendarme la mano y correr al hospital cuando mi hijo se acercó, tan tranquilo como siempre. No dudó, no se inmutó al ver mi pulgar destrozado. En cambio agarró mi mano con ambas manos, su agarre firme pero extrañamente tranquilizador. Me miró directamente a los ojos, su mirada firme y antinaturalmente intensa. Por un momento me perdí en sus ojos, un abismo de calma me invadió, mitigando el dolor y el pánico. Su voz era suave, casi hipnótica, mientras decía, «Nunca dejaré que te pase nada malo. Siempre te ayudaré». Me soltó la mano y, cuando miré hacia abajo, sentí una sacudida que casi me hizo caer al suelo. Mi pulgar destrozado y sangrante, estaba completamente curado. No tenía ni un rasguño ni una gota de sangre. Era como si nada hubiera pasado. Lo miré fijamente, con la mente acelerada. Me sonrió una sonrisa serena, casi cómplice, y volvió a cortar la alfombra como si nada hubiera pasado. Como si lo que acababa de presenciar no fuera imposible. Como si no hubiera obrado un milagro, o algo mucho más siniestro. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi pulgar, entero y sin mácula, donde debería haber habido un corte profundo y palpitante. El dolor había desaparecido, pero en su lugar había echado raíces una persistente inquietud que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Me quedé en la cama, mirando al techo, mientras los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en mi mente como un disco rayado. Las palabras de mi hijo resonaban en mis pensamientos y me helaban hasta los huesos. El recuerdo de la voz de mi abuela seguía entrometiéndose, sin que nadie lo hubiera deseado, y sus terribles advertencias de años pasados salían a la superficie con una claridad sorprendente. Hacía años que no pensaba en ella, pero ahora, cada palabra que me había dicho parecía adquirir un significado nuevo y aterrador. ¿Era posible que hubiera tenido razón todo el tiempo? ¿Que mi rechazo a sus enseñanzas me hubiera cegado a la verdad? El pensamiento se retorcía en mis entrañas como un cuchillo. Impulsado por una creciente sensación de terror, salí del dormitorio y bajé las escaleras en la oscuridad. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies y el leve zumbido del frigorífico de la cocina. Me movía como si estuviera en trance, con mi destino claro en la mente, la biblioteca.
La pequeña habitación estaba llena de estanterías, los lomos polvorientos de innumerables volúmenes bañados por la pálida luz que se filtraba por la ventana. Empecé a buscar, sacando libros de las estanterías con manos temblorosas hasta que encontré lo que buscaba, la vieja Biblia que había tenido desde la infancia. Estaba enterrada en un rincón olvidado, metida en un maletín antiguo que no había abierto en años. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas y quebradizas. Se sentía extraña en mis manos, casi ajena, como un artefacto de una vida pasada. Lo abrí y pasé las páginas con una desesperación que me sorprendió. Mis dedos se movían con una familiaridad que no sabía que todavía poseía, como si una parte de mí nunca hubiera olvidado las lecciones que una vez había considerado tan preciadas. Encontré el verso que estaba buscando, el que mi abuela me había recitado una y otra vez. Mientras leía las palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Una sensación de aprensión se apoderó de mí como una manta pesada y sofocante. Y entonces esa horrible sensación, la sensación de que me observaban, de que algo invisible acechaba fuera de mi vista, descendió sobre mí con una claridad aterradora. Se me puso la piel de gallina y se me erizaron los pelos de la nuca. Me di vuelta lentamente, con el miedo arañándome las entrañas, y encontré a mi hijo de pie en la puerta, con sus ojos fijos en mí, con una intensidad que me hizo quedarme sin aliento. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz suave y curiosa. La inocencia de su tono contrastaba con la agudeza de su mirada. Intenté sonreír para calmar mi voz, pero pude oír el temblor en ella cuando respondí: «Solo estoy repasando algunos viejos recuerdos». Se acercó más a mí, sin apartar la mirada de la mía, y tomó la Biblia de mis manos con una delicadeza que casi me inquietaba. «¿Por qué tienes esto?», preguntó, mirando el libro con una expresión extraña, como si fuera un objeto de fascinación y desdén a la vez. Quería recordar algo que me dijo mi abuela. Dije, y las palabras sonaron huecas en mis propios oídos. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la otomana que había en la esquina de la habitación y se sentó, con la Biblia todavía en sus manos. Durante un largo momento simplemente la miró, mientras sus dedos recorrían los bordes de la desgastada cubierta. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi casual. «Nada en este libro es real», dijo, con un tono desprovisto de emoción. Sentí un escalofrío que me recorría el cuerpo, y un sudor frío me recorría la piel. «¿Qué quieres decir?». Entonces me miró con una mirada penetrante, la inocencia que había en ellos sustituida por algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. «Es ficción», continuó. «Solo una colección de historias. Pero puedo hacer más de lo que este libro promete. Puedo hacer milagros, no solo leer sobre ellos». Había algo en su mirada que me provocó una oleada de miedo, un terror primario que no podía explicar. «He leído este libro», dijo, con una voz todavía desconcertantemente tranquila. «Y me ofende. Siento que está hablando de mí, pero está todo mal. Soy yo quien realmente puede ayudar a la gente. Soy en quien deberían creer». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y amenazantes. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero no me salían las palabras. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, clavado en el sitio, mientras él hablaba con una convicción que resultaba aterradora en su certeza. Se puso de pie y caminó hacia mí, con movimientos lentos y deliberados. Podía ver el miedo reflejado en sus ojos, y sabía que él también lo veía. «No tengas miedo de mí, papá», dijo en voz baja. «Te amo. Me duele que tú no me ames». En ese momento, la culpa me invadió y ahogó el miedo. Extendí la mano y lo abracé. Se me partió el corazón al susurrarle disculpas en el pelo. Él me devolvió el abrazo y me rodeó con sus brazos con una fuerza sorprendente. «Está bien», murmuró. «Pero tienes que estar preparado para lo que viene». «¿Qué quieres decir?», pregunté, echándome hacia atrás para mirarlo. Su sonrisa era suave, casi tranquilizadora, pero no hizo nada para aliviar el creciente terror en mi pecho. «La gente aprenderá la verdad sobre mí. Verán que no necesitan creer en la Biblia. Soy la prueba que han estado esperando». Cuando se dio la vuelta y se alejó, la habitación pareció exhalar
y el peso opresivo se alivió ligeramente. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Solo cuando estuve seguro de que se había ido, finalmente me permití respirar de nuevo. Poco a poco, volví a subir las escaleras, mientras los acontecimientos de la noche se repetían en mi mente como una película de terror que no podía apagar. Mi mujer seguía dormida, ajena a la pesadilla que se había desatado abajo. Me arrodillé junto a la cama, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Y por primera vez en casi 30 años recé. Recé por fortaleza, por comprensión, por salvación de la oscuridad que se había infiltrado en nuestras vidas. Pero sobre todo, recé por mi hijo, el niño que no era del todo un niño, el niño que llevaba dentro de sí algo mucho más aterrador de lo que yo jamás podría comprender. Esa noche finalmente logré dormir un poco, aunque no duró mucho. Me desperté de repente, con el cuerpo tenso e insensible, como si una fuerza invisible me estuviera inmovilizando. Parálisis del sueño, pensé, tratando de racionalizar el terror que se apoderaba de mí. Lo había experimentado antes, muchas veces a lo largo de los años. Nunca era agradable, pero esta vez se sintió diferente. Me quedé allí sin poder moverme, con todos los músculos del cuerpo paralizados. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras intentaba llamar a mi esposa, pero no salía ningún sonido de mis labios. Solo podía mirar impotente cómo la puerta de mi armario se abría con un crujido y no dejaba ver nada más que oscuridad. El miedo se abrió paso en mi mente y sentí un escalofrío gélido que me invadía. Una figura oscura emergió de la oscuridad del armario y se dirigió hacia mí con pasos lentos y pausados. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo y se me puso la piel de gallina. Quería gritar o huir, pero no podía hacer nada, estaba atrapado en mi propio cuerpo. En ese momento, a pesar de todo, me encontré deseando que apareciera mi hijo para salvarme del horror que se avecinaba. La figura se sentó en el borde de la cama, justo donde mi esposa había estado durmiendo momentos antes. Podía sentir su peso presionando a mi lado, pero no podía verla con claridad, solo una forma vaga y oscura en el rabillo del ojo. La presencia era sofocante, su malevolencia palpable. «Estás jugando con fuego», dijo con una voz baja y áspera que me provocó un escalofrío. «No deberías volver a algo que rechazaste. Aquellos que rechazan no pueden volver». Podía sentir su aliento contra mi oído, frío y antinatural mientras continuaba. «Ahora me perteneces y él también». Con esas últimas palabras, de repente me liberé de mi parálisis. Me incorporé de golpe, jadeando y con el corazón acelerado. Me di la vuelta y vi que mi mujer seguía tumbada a mi lado, intacta, como si nada hubiera pasado. El sol de la mañana empezaba a filtrarse por las persianas y arrojaba un cálido resplandor por toda la habitación. Me quedé allí sentado, temblando, tratando de darle sentido a lo que acababa de experimentar. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por el cansancio y el miedo? Mi esposa se movió a mi lado, sus ojos parpadeando y abiertos, somnolienta. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz cargada de sueño. Dudé un momento antes de decidirme a contarle todo, lo que había pasado la noche anterior y el horrible sueño que acababa de tener. Mientras hablaba, las palabras salieron a borbotones, mi voz temblaba por la emoción. Le dije que creía que nuestras acciones nos habían condenado, que nuestro hijo era una maldición, un hijo del mismísimo diablo. Mi esposa escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, simplemente se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de lástima y enojo. «Tienes que irte», dijo en voz baja. «Ponte las pilas. Vuelve cuando estés listo para aceptar a nuestro hijo como el ángel que es». La vi alejarse, con el corazón adolorido por un dolor que no podía expresar con palabras. Sintiéndome perdido y desesperado, decidí ir a la tumba de mi abuela. Había fallecido hacía unos años y aunque había estado en su funeral, no había sentido gran cosa en ese momento. Pero ahora, arrodillado ante su tumba, sentí una oleada de culpa y arrepentimiento que me invadía. «Lo siento»,
Susurré con la voz entrecortada por las lágrimas. Sé que intentabas protegerme. No te escuché y ahora no sé qué hacer. Incliné la cabeza y junté las manos en una oración que no había pronunciado en décadas. Pedí perdón, alguna señal de que no me habían abandonado, de que Dios no me había dado la espalda. En el fondo sabía que todo lo que esa cosa me había dicho en el sueño era mentira. Me aferré a la creencia de que el amor de Dios era infinito, de que nadie estaba más allá de la redención. Mientras oraba, una claridad repentina me invadió, como si un rayo me hubiera golpeado el alma. Entonces supe por qué había experimentado todas esas cosas, por qué se me había mostrado lo que se me había mostrado. Tenía que advertir a los demás. Tenía que hablar en contra de mi hijo, predicar la palabra del Señor y exponer la verdad sobre lo que era. Sabía lo que tenía que hacer. Con una determinación renovada, me apresuré a regresar a casa, listo para enfrentar lo que me esperaba. Pero cuando entré, el corazón se me hundió en el estómago. Allí, en la sala de estar, estaba mi esposa, arrodillada en el suelo. Detrás de ella estaba nuestro hijo, sosteniendo un cuchillo de carne en la mano. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz era apenas más que un susurro. Mi esposa se volvió a mirarme, con una extraña calma en sus ojos. Estoy cansada de que hables mal de nuestro hijo, dijo. Nunca lo has aceptado desde que nació. Vamos a demostrarte que él es la respuesta que el mundo necesita. La mirada de mi hijo se cruzó con la mía y, por un momento, vi un destello de algo oscuro e inescrutable en sus ojos. Tienes que estar preparada para lo que va a pasar, dijo con una voz extrañamente serena. El pánico se apoderó de mí y caí de rodillas, rogándole que parara, con lágrimas corriendo por mi rostro. Por favor, no hagas esto, supliqué. Haré lo que quieras. Solo detente. Mi esposa me miró con una mezcla de compasión y determinación. Esta es la única manera, susurró. Sin dudarlo, mi hijo se inclinó hacia adelante y le cortó la garganta. La sangre se esparció por toda la habitación, salpicando las paredes y el suelo. Mi esposa gorgoteaba, ahogándose con su propia sangre. Su cuerpo se convulsionaba mientras luchaba por respirar. Observé con horror cómo su vida se consumía, con los ojos mirando fijamente al frente hasta que se quedó inmóvil. Me desplomé en el suelo. Mi cuerpo temblaba sin control mientras los sollozos sacudían mi pecho. Mi hijo, todavía tranquilo, se acercó al cuerpo sin vida de mi esposa. Se arrodilló a su lado, colocó sus manos sobre la herida en su cuello y comenzó a susurrar algo en voz baja, palabras que no pude entender. Para mi total sorpresa, mi esposa abrió los ojos de golpe. La herida del cuello había desaparecido y su piel estaba suave e intacta, como si nada hubiera pasado. Se incorporó lentamente y me miró con una sonrisa serena. «Ya te lo dije», dijo suavemente. «Por favor, créeme». Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Esto no podía ser real. No podía estar sucediendo. Pero cuando miré a los ojos a mi esposa, supe que ya no podía negar la verdad. Fuera lo que fuese mi hijo, fuera cual fuese el poder que poseía, estaba más allá de todo lo que yo pudiera comprender. Y en ese momento, me di cuenta con una claridad escalofriante, de que mi pesadilla apenas había comenzado. Salí corriendo de mi casa. El terror de lo que había presenciado me empujaba a buscar cualquier tipo de salvación. Mis piernas me llevaron a la iglesia más cercana, impulsada por una desesperación frenética por encontrar ayuda. Jadeante y despeinado, atravesé las pesadas puertas de madera y entré a trompicones. El familiar aroma a incienso y madera vieja llenó mis sentidos, pero no me ofreció ningún consuelo. Encontré a un sacerdote en el presbiterio, apenas iluminado. Su rostro reflejaba la tranquila seguridad de su fe. Le conté mi historia con voz temblorosa mientras relataba los horrores que había presenciado, la curación milagrosa, la muerte y resurrección de mi esposa y las escalofriantes palabras de mi hijo. Esperaba desesperadamente que ese hombre de Dios me creyera, que comprendiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Pero mientras hablaba, vi que la duda y la incredulidad nublaban sus ojos. Su respuesta fue un gesto de desdén con la cabeza,
Una afirmación firme pero amable de que esas cosas no podían ser ciertas. Era como si estuviera bajo algún hechizo, hipnotizado por la influencia de mi hijo. La negación del sacerdote me hirió más profundamente que cualquier espada, y me dejó con una sensación de abandono absoluto. Salí de la iglesia sumido en la desesperación, con la fe en la religión organizada destrozada. Me quedó claro que nadie creería en mis advertencias, por mucho que intentara convencerlos. Comprendí que mi hijo era mucho más que un niño con habilidades extraordinarias. Era una fuerza oscura, un presagio de algo mucho peor. Estoy escribiendo esto como un último intento de acercarme a alguien y advertirle a quien quiera escucharme. Sé que este mensaje puede sonar como las divagaciones de un hombre desesperado, pero les aseguro que es la verdad. Mi hijo es el anticristo, el principio del fin. Él seducirá y engañará, alejando a la gente de la verdadera palabra del Señor. Su carisma atrapará a muchos, llevándolos por el mal camino hacia la oscuridad que él representa. Por favor, prestad atención a mi advertencia. No os dejéis llevar por sus aparentes milagros, ni por la naturaleza aparentemente benigna de sus palabras. Por muy convincente que parezca, no os dejéis seducir por él. El verdadero Señor guiará y salvará a quienes permanezcan firmes en su fe. Ármate con el conocimiento de la Biblia y prepárate para las pruebas que vendrán. No sé qué será de mí ni si alguna vez podré escapar de esta pesadilla, pero sé que si seguís a mi hijo, correréis el mismo destino que le espera a él. Arrepentíos, buscad la verdad y aferraos a las enseñanzas de Dios. El futuro es incierto, pero con fe podéis encontrar la manera de enfrentaros a la oscuridad que se avecina. Que el verdadero Señor os bendiga a todos.